Discrepancias en el gobierno cubano encallan liberación de presos políticos y arreglo con Estados Unidos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Díaz-Canel ha hablado con todos los sectores, pero persisten las dudas y precauciones frente a Estados Unidos que no son nuevas. Discrepancias en el gobierno cubano han encallado la liberación de presos políticos y una mejora de las relaciones con Estados Unidos, reconoció una alta funcionaria de La Habana, que exigió anonimato. Nos está pasando algo parecido a lo que le pasó al compañero Raúl Castro, con el esfuerzo del presidente Barack Obama, cuando tuvo que admitir que no había consenso en la dirección revolucionaria sobre la normalización bilateral, apuntó. El compañero Miguel Díaz-Canel ha hablado con todos los sectores, pero persisten las dudas y precauciones frente a Estados Unidos, que no son nuevas. Vienen de la época del comandante en jefe y nosotros debemos actuar siempre, teniendo en cuenta el poder económico de la inmigración y otros factores. Precisó sin querer identificar a los ámbitos discrepantes y si Raúl Castro ha sido consultado. Son compañeros de varios sectores y algunos muy reconocidos por prestigio y autoridad, concluyó. Los sectores discrepantes son algunos militares. Pese a las ventajas económicas que reportaría el arreglo con Estados Unidos, Agaesa, viceprimeros ministros y funcionarios del aparato del partido, señaló un alto funcionario del Comité Central, al tanto de las negociaciones del presidente Díaz-Canel con discrepantes. Quizá a algunos compañeros se les paró el reloj, pero estamos en una situación peor que cuando negociábamos con Obama, y creo que el presidente lo entiende, pero no consigue destrabar el tema. Hasta el momento Washington mantiene el silencio sobre el retraso de Cuba, sin dejar de denunciar atropellos a los derechos humanos, pero una fuerte próxima al Departamento de Estado apuntó que la insinuación de Biden, tras el debate sobre el Estado de la Unión, podría indicar cierto desconcierto ante el manejo de los tiempos por La Habana. Un ex miembro de la administración de Obama relativizó el supuesto desencuentro bilateral porque Cuba no pesa, no es nada, recordó. Fuentes de la oposición cubana atribuyen el retraso al deseo del gobierno de desterrar a los presos políticos y sus familias, como se negoció con la España de Jorge Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Ángel Moratinos para recoger a los encarcelados de la Primavera Negra. El mundo ha cambiado y Europa está en guerra, pero La Habana parece que no se entera y pretende desterrar a los presos, como acaba de hacer la dictadura nicaragüense. Pero son más de 1000 reos, más sus familias, y no son 220 como en Nicaragua. Las dilaciones del gobierno cubano han llegado a exasperar al siempre prudente Vaticano, que por boca del cardenal Vianamino Estella reclamó la liberación de los presos políticos, rechazó los argumentos técnicos del ministro de Justicia y subrayó: es importante que los jóvenes, que en un momento manifestaron su pensamiento de la forma que conocemos, puedan volver a sus casas. A veces fuera de Cuba se leen erróneamente los pronunciamientos de funcionarios nuestros. Si el ministro de Justicia dijo que no cabe figura de amnistía es porque lo mandaron, como pasa también con el compañero Bruno Rodríguez, subrayó el ex viceministro de Relaciones Exteriores. La ralentización cubana ha provocado un retraso de más de un mes sobre el calendario previsto para la liberación de los presos políticos. A veces hemos llegado a pensar que se trata de un tacticismo para obtener más concesiones a cambio, pero esta vez los norteamericanos no parecen decididos a ir tan lejos como Obama, matizó. Colombia, Brasil, México y Noruega coinciden en la conveniencia de sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, pero no entienden la lentitud con que se está conduciendo La Habana. El presidente López Obrador está siendo amistoso y comprensivo con Cuba, pero en nuestro gobierno empieza a instalarse la sensación que el presidente Díaz-Canel no escucha todo lo que transmite el nuestro o no puede avanzar, reveló una funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Entre otras noticias, Biden prorroga la prohibición para los barcos de Estados Unidos de atracar en Cuba. Esta medida está en vigor desde la destrucción en 1996 por la Fuerza Aérea del régimen de 2 aviones civiles de Hermanos al Rescate. El gobierno de Joe Biden prorrogó este viernes por un año más, hasta 2024, la prohibición de que los barcos con bandera estadounidense atraquen en los puertos de Cuba.
Han pasado casi 3 décadas desde la entrada en vigor de esta medida y Washington aún considera que La Habana no ha demostrado que se abstendrá del uso de la fuerza excesiva en contra de sus embarcaciones o aeronaves. En una nota enviada al Congreso, Biden asegura que sigue siendo perjudicial para la política exterior de Estados Unidos la entrada de cualquier embarcación no autorizada en las aguas territoriales cubanas, hecho que podría facilitar la migración irregular desde la isla. Una migración masiva desde Cuba pondría en peligro la seguridad nacional al plantear una perturbación o amenaza de perturbación de las relaciones internacionales de Estados Unidos, refiere el presidente Biden en la nota. Estados Unidos declaró una emergencia nacional el 1 de marzo de 1996 cuando el gobierno de Cuba ordenó, el 24 de febrero de ese año, una maniobra militar contra 3 aviones civiles del Grupo Hermanos al Rescate, dedicado a avistar balseros que huían de la isla. La Fuerza Aérea Cubana atacó con misiles desde unos caza MiG, que lograron derribar a 2 aviones de Cessna Skymaster de la Organización de Exiliados y mataron a 4 de los tripulantes. Este evento desencadenó que el presidente Bill Clinton emitiera esa prohibición, que sus sucesores han mantenido vigente. En ese momento, La Habana alegó que los aviones habían violado el espacio aéreo cubano, mientras que Estados Unidos mantuvo que se encontraban en el espacio internacional al norte de la isla. En la nota, el gobierno estadounidense recuerda que la proclama entró en vigencia hace 27 años por la amenaza de perturbación causada por la destrucción a manos del gobierno cubano de aquellos 2 aviones civiles desarmados. El estado de emergencia se reactivó el 26 de febrero del 2004, cuando Estados Unidos implementó sanciones para negar apoyo momentario y material al régimen. La medida fue suavizada, aunque no revocada, durante la administración de Barack Obama. Con la llegada de Donald Trump, hubo un nuevo capítulo en el endurecimiento de las medidas económicas, incluyendo sanciones para las compañías aéreas o cruceros que mantuvieran operaciones en las terminales cubanas. A finales de diciembre del 2022, la Fuerza Federal Beth Bloom condenó a las compañías de cruceros Carnival, Royal, Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises a pagar más de $400 millones por atracar en terminal de La Habana. La jueza consideró que las empresas violaron el título 3 de la ley Helms-Burton, emitida en 1996 y activada por Donald Trump en 2019. Las compañías han apelado esa sentencia de una manera increíble. Siguiendo con las noticias, reparten dinero en La Habana. Cubanos lo atribuyeron al rapero estadounidense, el síndrome Tekashi. Varios cubanos aseguran que se trata del síndrome Tekashi. 2 jóvenes repartieron este sábado billetes de 500 pesos en una cola de La Habana, confirmó el artista visual y crítico de arte cubano contemporáneo Jorge Gómez de Mello. El exdirector de la revista Cuba Contemporánea contó asombrado que esta tarde, mientras hacía una cola en la tienda panamericana de 26 y 15 en Vedado, el grupo de personas que esperaba para comprar quedó boquiabierto al comprobar que les habían regalado dinero de verdad. Somos aproximadamente 16 a 18 personas que nos protegemos del sol bajo un árbol al otro lado de la calle. De pronto pasan 2 hombres jóvenes que traían en la mano un puñado de billetes de 500 pesos cubanos. Muy rápidamente le dan un billete a cada persona, relató. Dijo que uno de ellos estiró el brazo y le puso el billete verde frente a la cara, a lo que él desconcertado preguntó: ¿qué es esto? Agarra ahí. Fue la respuesta que escuchó Gómez de Mello del hombre sonriente. Afirma que cogió el billete, lo tocó varias veces con las yemas de los dedos y lo miró bien, sin salir de su asombro. El crítico de arte afirma además que cuando levantó la vista, los jóvenes habían seguido caminando hasta desaparecer. Algo impresionante sin duda en las calles de Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.